Encuentra corazones dispuestos, encuentra mentes abiertas a recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello que quiere estorbar. Reprendemos aquellas barreras que se hayan levantado. Y en el nombre de Jesús, declaramos libertad para que tu obra, Espíritu de Dios, sea completa y que tu propósito se cumpla en esta mañana. Gracias, Dios, por la paz que nos das. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, por cada cosa que haces por nosotros. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Voy a pedirle, hermano, que me acompañe a la palabra de Dios. En el libro de Hechos, por favor, el capítulo 2. Estoy contenta con Dios porque me ha permitido estar en este lugar. Él es bueno y su misericordia hasta aquí me ha alcanzado. Hechos capítulo 2 y vamos al verso 42 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Leemos todos juntos hasta el verso 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tome su lugar, hermano. Vemos en estos versos que leímos, hermanos, el inicio del esparcimiento de la iglesia. Aquí en Hechos vemos cómo la iglesia empezó a crecer, cómo la obra de Dios empezó a esparcerse, así como Jesús lo había pedido, ir y hacer discípulos. En Hechos vemos la conversión de Saulo de Tarso, quien pasó a ser el apóstol Pablo, y con él y los apóstoles vemos el comienzo de la obra misionera. Con esto, el comienzo de la expansión del evangelio. Aquí en México, hermanos, probablemente el evangelio llegó a nosotros con la conquista española. En la segunda etapa de la conquista, más o menos en 1519 a 1521, llegaron a querer transformar las creencias de la población indígena que habitaba en México. Aquí en México había pura población indígena y todas sus creencias eran totalmente paganas. Usted y yo sabemos que creían en dioses que adoraban al sol, a la luna, hacían sacrificios humanos, y era porque eso les habían enseñado, era su cultura. Y con la conquista española, esas creencias se fueron transformando y el conocimiento sobre Jesucristo pues se fue generalizando. Sin embargo, actualmente hay etnias indígenas que presumen de no haber sido conquistadas por los españoles y aún tienen sus propias creencias y una cultura muy sorprendente en lo diferente que es a la nuestra.
México es un país que se encuentra entre los más católicos de la religión y tuvieron que pasar 50 años para que bajara un 10% de proporción de creyentes católicos en la población. En 1905, hermanos, por la frontera de Nacosari, Sonora, entraron los primeros misioneros norteamericanos independientes que vendían Biblias y que realizaron cultos y oraciones en los cuales se resaltaba el bautismo del Espíritu Santo. Gracias a Dios por aquellos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para que el Evangelio llegara a nuestras vidas. Amén. Estuve leyendo, hermanos, que en el censo de población del año pasado, los creyentes católicos en México volvieron a bajar otro 10%, y ahorita la población mexicana con esta creencia es del 77.7%. Existe un sociólogo, Roberto Blancarte, es sociólogo de la religión y profesor del Colegio de México. Y este hombre dijo que el cambio que se ha alcanzado hasta el 2020, que se hizo el censo, fue, además de los misioneros, fue por la traducción de la Biblia a lenguas nativas. El que la traducción de la Biblia se haya logrado a lenguas indígenas ha logrado que el Evangelio llegue a partes que no esperábamos. Para este censo 2020, las personas que no tienen ninguna religión son el 8.1% de la población mexicana. Y el pueblo evangélico subió al 11.2%. El 8.1% no cree en Dios y el 11.2% somos evangélicos. El 2.5% son creyentes sin afiliación, es decir, cree en Dios, pero no asiste a ninguna iglesia, no es parte de ninguna religión, de ningún movimiento, solo dice creo en Dios. Vemos, hermano, que aquí en el norte del país nosotros somos muy influenciados por Estados Unidos, y en lo que leía mencionaba que los estados del norte tienen mucha ventaja de ser pueblo evangélico debido a esa influencia que tiene con el país cercano. Y sorprendentemente en Chiapas y en Tabasco, al extremo del país, el 35% de la población son evangélicos. Y esto es sorprendente porque son estados con gran población indígena. Quiere decir que el Evangelio sigue transformando y se siguen acercando nuevas personas, y se sigue cumpliendo que el Señor añade a la iglesia los que habían de ser salvos. En el análisis que el sociólogo Blancarte hacía, mencionaba que como México es un país con muchos problemas, la población se ve en necesidad de buscar a Dios. Problemas como el narcotráfico, las desapariciones de seres queridos y la muerte violenta de muchos de sus familiares hace que la población se pregunte por Dios y voltee al cielo con esa necesidad de llenar su vida de Dios.
veíamos que la iglesia comenzó a expandirse. En esto que leíamos en Hechos, comenzó a expandirse. Y la hermana Margarita mencionaba la semana pasada que había persecución. Y lo que se esperaba con la persecución es que la iglesia desapareciera. Pero el propósito de Dios era diferente. Y con esa persecución, la iglesia no desapareció, se extendió. Qué maravillosa es la obra de Dios, que cuando el enemigo cree que tiene un plan, Dios ya le ha llevado la delantera. Con esta persecución, la iglesia comenzó a crecer increíblemente. Y yo con esta información, hermanos, me preguntaba, ¿qué pasa en nuestros días? Que han tenido que pasar décadas para que la iglesia evangélica crezca. Les comentaba con esta información que tuvieron que pasar 50 años para que el 10% de la población creyente de la religión común en nuestro país bajara. 50 años. Esto es de 1950 al 2000. Durante estos 50 años solo bajó el 10%. Afortunadamente, desde del 2000 al 2020 bajaron otro 10%. Significa que tuvieron que pasar 20 años para que la obra misionera tuviera impacto y se agregaran más a la iglesia. ¿Y por qué, hermanos, la población atea casi nos alcanza en número? Les comentaba que el 8.1% de la población mexicana no tiene ninguna religión, no cree en Dios. Quiero que veamos en esta mañana qué hizo la iglesia evangélica, qué hacía la iglesia primitiva para crecer aún en medio de la persecución. Veíamos en los textos que leímos, en el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto hacía la iglesia primitiva, hermanos, para crecer. Perseverar en la doctrina. La doctrina es la base de nuestras creencias. Es lo que nos forma como un creyente. Es a lo que respondemos: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Es un Dios trinitario o no? ¿Existe el Espíritu Santo o no? Esto es doctrina, hermano. Jesucristo murió y resucitó. ¿Hay salvación en Él? ¿Somos creados por casualidad o somos creados por casualidad de la materia o fuimos creados por un Dios? ¿Tenemos espíritu, alma y cuerpo o solo alma y cuerpo? Esto es doctrina, hermanos. Y hoy en día a muchos de los cristianos modernos no les gusta la doctrina porque parece aburrida. Y cuando hay algún estudio bíblico nos da tanta pereza porque no nos gusta la doctrina. Y el hermano David, que nos compartía el jueves, dijo algo que me emocionó mucho, hermanos. Dijo sobre la dominical y mencionó al hermano que cuando la dominical vuelva, esperamos que el templo se llene de igual manera
que ahora que tenemos servicio en la mañana. Al pueblo de hoy, hermano, le cuesta trabajo la doctrina. Y sabe que al pueblo del principio también le costaba trabajo, porque era muy difícil comenzar un nuevo evangelio con culturas distintas. Estaban los judíos y los gentiles y todos los que se fueron añadiendo que tenían culturas distintas. Y tuvieron problemas, tuvieron roces, porque los judíos querían que los demás adoptaran su forma de vida, sus ritos y todo lo que implicaba ser judío. Y tuvieron problemas. Pero gracias a la permanencia de los líderes, de los apóstoles, y gracias de la gracia del Espíritu Santo sobre ellos, estas barreras se rompieron rápido y perseveraban en la doctrina. Los cristianos de hoy, hermano, no digo que todos son así, pero hay una corriente muy fuerte hoy en día que nos invita a enfocarnos únicamente en lo que me conviene, en las bendiciones de Dios, en lo prosperado que soy al servir a Dios, en el cielo, en las promesas que Dios me da. Y es una corriente muy, muy fuerte que nos invita a enfocarnos en Dios y a creer que Dios sirve para nuestros propósitos, cuando debería ser que nosotros sirviéramos para los propósitos de Dios. La segunda cosa que hacía la iglesia para que se expandiera en medio de la persecución está en el mismo verso 42. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Les decía, hermanos, que no fue fácil poder ser un pueblo de Dios. No fue fácil porque tenían diferencias, pero perseveraban en la comunión unos con otros. La corriente de hoy en día nos dice que no necesitamos congregarnos y que hay falta de amor en las iglesias. Y es fuerte esta corriente. Es el pretexto que muchos ponen. Es que no hay amor. Es que ahí no hay amor. O es que en mi casa aprendo más. Y es una corriente fuerte. Pero para que la iglesia se extendiera en aquel tiempo, perseveraban en la comunión unos con otros. Estaban juntos. Leíamos que estaban unánimes juntos. Estaban juntos, reunidos, hermano. Y era una lucha porque no podían estar juntos, porque donde estaban llegaban y tuvieron que meterse debajo de la tierra para poder estar a salvo, pero estaban juntos. Aún en catacumbas, en casas, escondidos, donde fuera, pero estaban juntos. Para que perseverara la iglesia, estaban juntos. Es lo que nosotros, hermano, tenemos que hacer en nuestros días, estar juntos. Y qué bonito es cuando alguien pasa y testifica y dice: gracias, hermanos, por sus oraciones, porque está dando testimonio de que el pueblo de Dios está unido, porque está reconociendo de que el pueblo de Dios sí se preocupa unos por los otros. Porque sí es verdad, hermano, nos duele cuando alguno de ustedes sufre. Sí es cierto. Y nos gozamos con las victorias de aquellos que obtienen nuevas victorias.
Pero el enemigo es astuto. Y una vez que hemos sido heridos, ciega nuestra mente y cerramos nuestro corazón y nos aferramos a esa idea de que no hay amor. Pero yo sé, hermano, que hay más de uno que le ama en esta congregación. Y no permita que el enemigo le siga diciendo estas barbaridades, porque el Señor le ama y eso es lo más importante. Y en esta casa hay pueblo de Dios que ama a Dios, por lo tanto este pueblo le ama. También la iglesia perseveraba en las oraciones. El verso 42 nos lo dice: y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían comunión con el Padre y eran llenos del Espíritu Santo. Sus reuniones tenían algo muy particular. El Espíritu Santo se movía y también por eso eran señalados, porque se asustaba la gente y decían: hacen cosas raras ahí, ellos quién sabe qué tanto hacen y hay que perseguirlos porque eso no le agrada a Dios. Y probablemente hoy en día también nos señalen y nos digan qué raros y por qué hacen eso y por qué lloran así y por qué hablan así. Pero es el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Y es suficiente con que nosotros lo sepamos, que el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas. Pero no es suficiente con que nos llene, sino que nos dejemos ser transformados por el Espíritu Santo. En este tiempo, hermanos, en estas reuniones, el Espíritu Santo se manifestaba y esto causaba la expansión de la iglesia. Porque donde la palabra se predicaba, había convicción de pecado y había arrepentimiento de corazón por la obra del Espíritu Santo en ellos. Lamentablemente, los cristianos de hoy en día se cansan de orar o nos cansamos de orar. Nos da sueño la oración o no sabemos qué decir. Se nos acaba pronto el repertorio y lo vemos como una tarea complicada o difícil, o que deben hacer solamente los que están muy bien con Dios. Es que Él predica, es que ella está arriba, es que sí, ellos deben orar más, es que ellos sí deben orar. Pero la oración es una bendición que nos comunica con el Padre, hermano. Entonces, sí, el que sea santo que se santifique más, pero el que caiga también que ore más, porque es por medio de la oración que nos limpiamos nuevamente. Es por medio de la oración que el Espíritu Santo nos renueva. Es por medio de la oración que cuando fallamos, el Señor nos vuelve a abrazar y nos volvemos a sentir amados. Es por medio de la oración que el Evangelio se extiende. Amén. ¿Qué hacía la iglesia de antes para que se esparciera el Evangelio? En el verso 43 vemos que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Maravillas y señales. Esto era únicamente el resultado de ser transformados por el Espíritu Santo, hermano. Cuando el Espíritu Santo nos llena, es imposible que no haya un resultado. Cuando el Espíritu Santo nos transforma, es imposible que no haya una evidencia. Y la gente se maravilla con esto. Las personas logran
ver ese cambio. Y había maravillas de sanidades, había maravillas de salvación. Y hoy existen esas maravillas. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermano? A veces nos cuesta trabajo creer en los milagros. Y es que entre más pasa el tiempo, la maldad se multiplica. Y vemos tantas barbaridades que nos duele el corazón y nos duele. Y esa esperanza en los milagros empieza a menguar en nuestra vida. Por eso es bueno hablar de los milagros cuando los vivimos, hermano. Cuando en nuestra familia alguien fue guardado. Cuando yo mismo recibí una respuesta de parte de Dios, es bueno testificarlo, para que aquellos que están dudando de que los milagros existen, tengan fe nuevamente en que los milagros siguen vigentes, en que cada día es un milagro. Y a veces vivimos esperando un milagro que nos sorprenda, cuando nuestro milagro es el día de hoy. Y la oportunidad de disfrutar el milagro es ya, este momento. Seamos de los cristianos que tienen fe en los milagros y que hacen milagros. Otra característica de la iglesia lo vemos en el verso 44. Todos tenían en común todas las cosas. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quiere decir que todos perseveraban en doctrina, en comunión, en oración. Y aseguro que aspiraban a ser usados por Dios como los apóstoles. Estaban siendo instruidos en la palabra, en doctrina. Y los apóstoles dice que hacían maravillas y señales, pero ellos estaban discipulando a los demás. Porque cuando los apóstoles dejaran de vivir sobre esta tierra, tendría que haber alguien más que continuara con estas maravillas y señales. Y todos tenían en común estas cosas. Tenían una pasión por este evangelio que se les había presentado, por ese Jesús que los había libertado. Tenían una pasión especial por la muerte y resurrección de Jesucristo, que transforma las vidas para siempre. Tristemente, hermanos, hoy en día todos los cristianos vivimos el cristianismo de diferente manera. Hace poco me hacían una pregunta: ¿por qué ustedes los cristianos todos son diferentes? Y yo preguntaba, ¿cómo? Sí, es que yo conozco a muchos cristianos, pero todos son diferentes. Porque unos sí hacen esto y otros no. Unos sí van allá y otros no. Porque todos son diferentes. Y deberíamos, hermanos, con el nombre de cristianos, deberíamos tener todas las cosas en común. Porque nuestra doctrina se centra en Jesucristo. Amén. Y hay algo que no discutimos, que es que nuestra meta es llegar a ser lo más que podamos como Él. Esa es nuestra meta. Esforzarnos por ser como Jesucristo. Pero sí, esa persona que me preguntaba tiene razón. Habemos muchos cristianos y todos
somos diferentes. Probablemente hemos perdido de vista al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. La última característica, hermanos, que tenían, que quiero mencionar, porque seguramente hay muchas más, pero que quiero mencionar en esta mañana es que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto me hacía sentir, hermano, que era un pueblo de Dios sano. Comían con alegría y sencillez de corazón. Y vemos que vendían sus bienes para beneficiar a otros. Habían sido transformados. Era un pueblo renovado por el poder del Espíritu Santo. Ya había en ellos alegría y sencillez. El pueblo de Dios, hermano, tiene que ser un pueblo sano. Amén. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sano, hermano, para poder extender el Evangelio. En el verso 46 vemos estas palabras, que comían con alegría y sencillez de corazón. Cuando hay alegría es porque el pasado no me está mortificando. Cuando hay alegría es porque el futuro no me está mortificando para saber qué va a suceder. No quiero tener el control de él. Cuando hay alegría es porque hay paz. Cuando hay alegría es porque está Dios. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sano para que su evangelio toque corazones. Corazones sedientos de esa alegría y de esa sencillez que no se encuentra en el mundo. Es necesario, hermanos, que nosotros como iglesia sanemos esas heridas que tenemos. Y es verdad, caemos, nos sentimos débiles y en ese proceso somos lastimados, muy lastimados. Pero no tenemos por qué estar sufriendo para correr al Padre que nos recibe nuevamente, nos abraza, nos limpia, nos sana sin ser juzgados. A veces el que detiene el proceso para ser reconstruidos somos nosotros. Somos nosotros mismos los que impedimos que el Señor nos renueve una vez más. Hay muchas cosas que nos impiden acercarnos a la presencia de Dios. Pero la más fuerte fue derribada en el Calvario por Jesucristo. Había algo que nos impedía acercarnos, pero cuando Jesús murió y resucitó, el velo se rompió y el acceso, hermano, quedó libre para todos, para usted, para mí, para los niños, para los jóvenes, para todos. El acceso para acercarnos a Dios es para todos. ¿Qué nos impide ser renovados? ¿Qué nos impide ser sanados? Deje de ver al que está a su lado. Deje de ver al que piensa usted que tiene la culpa. Y ponga su mirada en Jesucristo. Una vez que la iglesia esté completamente sana, el evangelio seguirá esparciéndose. No podemos dar lo que no tenemos, hermano. No puedo dar algo que no tengo. Y utilizamos la figura de que el árbol de manzanas da manzanas,
y el de duraznos da duraznos. No podemos ir a buscar otro fruto en un huerto donde no se plantaron uvas. No podemos ir aquí donde están los duraznos, no podemos ir a buscar otro fruto, porque lo que hay es duraznos. No podemos dar algo que no tenemos. A nuestro alrededor hay personas necesitadas y tenemos que ser cristianos sanos para poder dar esa sanidad que Jesucristo ofrece. Ya estoy casi por terminar, hermanos. Voy a pedirle al hermano Víctor si quiere irme ayudando, por favor, en el piano. Ser un creyente sano, hermanos, nos hace ir y hacer discípulos como Jesús nos ha mandado. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Ha visto usted una vela que se ha consumido y ha visto qué tipo de luz puede emitir? Si está en un vaso o en un frasco, la luz se ve así pequeña y sí nos ayuda a ver, pero muy poco en medio de la oscuridad. Cuando la vela está nueva, la llama es grande y su resplendor nos permite tener una visión grande en medio de la oscuridad. Usted es la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Y necesitamos ser renovados. Necesitamos ser renovados para que siempre demos luz como una vela nueva, con una llama grande que permite un panorama extendido. Somos la sal de la tierra. Cuando la sal está guardada, hermano, ¿tiene alguna utilidad? Tener la sal en su cocineta, incluso en el salero, pero no usarla, ¿le da sabor a su comida? No. La sal sin un uso no le da sabor a nada. Somos la sal de la tierra. ¿Se ha preguntado por qué a donde vamos siempre hay un cristiano? Está en su trabajo y de 10 personas hay un cristiano. Están en un salón de clases y de 30 personas hay 2 o 3 cristianos o 1. A donde vaya, se ha preguntado por qué siempre se ha encontrado a un cristiano, o por qué ha sido usted el cristiano en ese lugar. Es por esto, hermano, porque es necesario la expansión de la iglesia, y con nuestro testimonio este evangelio se expande. ¿Hemos sido el cristiano adecuado para que los demás nos volteen a ver? ¿Hemos tenido la luz suficiente para donde estamos volteen a ver a Jesucristo? Incluso, hermanos, dentro de la iglesia hay grupos de personas donde unos se sienten más débiles y siempre hay un cristiano que de ese grupito sobresale. ¿Se ha preguntado por qué? Porque es Dios quien lo puso ahí. Porque es Dios quien está esperando a que reaccionemos. Porque en medio de mis amistades siempre hay uno que busca más a Dios.
Y a veces es señalado y, ay, pues tú que eres el santo, pues tú que te acercas más a Dios. Sí, porque está esperando Dios que esa sal y esa luz haga efecto. ¿Estamos listos para ser usados por Dios, hermano? ¿Está listo para ser usado por Dios ahí donde está? Ese es nuestro trabajo misionero. Ese es nuestro trabajo. Ahí donde estamos, dar fruto. Ahí donde estamos, dar fruto. Y probablemente no le está pidiendo Dios que se ponga a pelear con sus compañeros. No le está pidiendo Dios que usted se ponga a alegar sobre doctrina. Simplemente que sea la luz y la sal que Él espera. Nada más. Lo demás lo hace su poder. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Lo demás lo hace Él. Nos hemos vuelto adictos a la aprobación. El cristianismo de hoy en día se ha vuelto adicto a la aprobación. Quiere que los demás le digan qué bien me caes. Quiere que los demás le digan qué buena onda eres. Me gusta estar contigo. Ay, qué suave que tú no eres bien payaso como aquel que ni una cerveza se toma. Y ese cristiano se siente bien contento. Ay, qué suave, yo no soy como aquel religioso. Yo sí me porto mejor, más chido, más buena onda. Nos volvemos adictos a la aprobación cuando hemos sido llamados a ser diferentes. La iglesia primitiva, hermano, disfrutaba de ser diferente. Se gozaba con la persecución y con ser llamados locos. Esos son los locos. Y leemos en la palabra que dice, para los de afuera el evangelio es locura, pero para mí es vida eterna. Se gozaban en la persecución, hermano. Sentían pasión por eso que hacían, de ser diferentes. Niños, ahí donde están, son llamados a ser diferentes. Jóvenes, ahí donde están, son llamados a ser diferentes. Sí, el raro, son llamados a ser diferentes. Papás, somos llamados a ser diferentes. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado para ser diferentes. El Espíritu Santo nos renueva para ser diferentes. Familia completa que está aquí, son llamados a ser diferentes. Diferentes entre las familias, que resalten y que allá afuera vean que hay alegría en una familia cristiana. Somos llamados a ser luz. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Probablemente, hermano, este tema nos haga sentir muy inferiores y digamos, qué lejos estoy de ser como la iglesia primitiva. Pero esta es nuestra oportunidad para ser renovados una vez más y para que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros. Y probablemente no podamos ser idénticos a los del pasado, pero podemos ser mejores, amén. Amén. Hermano, podemos ser mejores a los del pasado, amén.
viene un futuro difícil y decimos, la Biblia dice que vendrán cosas peores. Ese futuro espera cristianos capacitados para ser luz y sal en medio de la adversidad. ¿Quieres ser de esos cristianos, hermano? ¿Quieres ser de esos cristianos? Aquí está el Señor. El Espíritu Santo está en este lugar. Y no importa qué tan falto se sienta, no importa qué tan sucio se sienta, Dios está aquí para renovar, para limpiar, para salvar, para transformar. Todos, hermanos, tenemos en nuestra interior una inquietud de encontrarnos con nuestro Dios. Todos tenemos esa inquietud. Y hoy, si alguien aquí se ha estado resistiendo por esta inquietud, este es el momento. Encontrarse con Dios, esta es su oportunidad. Y no la deje pasar, porque saliendo de aquí, el futuro es incierto. Tenemos el presente. Las 11:19 del 8 de agosto es nuestro presente. Aquí está este altar, hermano. ¿Hay algún cristiano que quiere pasar? ¿Habrá alguien que quiera hacer un compromiso nuevo con Dios? ¿Encontrará el Espíritu Santo un corazón dañado que quiere ser renovado? Aquí está este altar. Aquí está el altar donde venimos a dejar todo lo que nos estorba en manos de Dios. Todo lo que nos estorba podemos dejárselo a Dios en esta mañana. Esa tristeza, esa enfermedad, todo aquello que nos afecta y que nos hace tener una luz tan pequeña en nuestro vaso. Aquí volvemos a ser encendidos. Aquí volvemos a ser renovados. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia que ha estado hablándonos esta mañana, Dios. Con el fuego de tu espíritu, Gracias. mi corazón. Este Dios es un pueblo. Estas personas que ves aquí, Señor, es un pueblo que te ha escuchado esta mañana y que están dispuestos, Señor, a ser renovados por tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y arde en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y arde en nosotros. Ven y renueva aquellos corazones dañados. Ven y sana, Señor. Ven y abraza. Ven y abraza, Dios, con tu Espíritu Santo. Señor, aquí hay pueblo dispuesto a servirte. Aquí hay pueblo dispuesto, Dios. Aquí hay pueblo dispuesto. Ven y obra, Espíritu Santo. Eres grande, Señor. Tu obra es perfecta. Y lo que has iniciado, Señor, será terminado. Gracias. Gracias, Señor.
Descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, Espíritu de Dios. arde. Yo quiero ser el Señor, con antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Porque en una ocasión Que tu consuelo hubo una familia que fue luz a mi vida, Dios. Y el Evangelio llegó a mi casa. Gracias. Ayúdanos ahora. Síguenos capacitando, Espíritu Santo, para que tu reino se esparza sobre esta tierra. Gracias. Gracias, Señor. Eres maravilloso, mi Dios. te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Usted que está dispuesto en esta mañana, usted que le ha dicho al Señor, yo sí, Señor, cuenta conmigo. Este es el momento para que el fuego del Señor renazca en su corazón, para que esa llama que hay en usted aumente. Este es el momento de que la presencia de Dios inunde su vida, para que el propósito de Dios se cumpla, para que lo que Dios tiene para usted se cumpla. Usted que está dispuesto en esta mañana, reciba ese fuego que purifica y ese fuego que transforma. Aleluya, eres bueno, Dios. Siempre quiero alabar tu nombre, Dios, gloria.